Buenos días, soy Alonso con Fe y Pensamiento Crítico. El día de hoy vamos a arrancar un nuevo libro, el libro de Ruth. El libro de Ruth continúa después de nuestra secuencia de lecturas. Hemos leído Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, luego hemos leído Job, que eso fue para ponernos al día, el libro de Job acá abajo, porque descubrimos en el cuestionario análisis pregunta histórica respecto a la cronología de los libros, más aceptada mayoritariamente entre los estudiosos seculares, en fin, y produjimos esta lista. Nos resultó esta lista de años y rangos de años aproximados de los libros. Entonces, el libro de Job habla de la época de los patriarcas, época referenciada en el Génesis, mucho antes de Noé, Abraham y Moisés y todos ellos. Entonces, no lo sabíamos cuando estábamos leyendo Génesis y Éxodo y Levítico. Y Números, Deuteronomio, Josué y Jueces, hasta ahí era la historia concatenada. Luego nos enteramos que Job era mucho antes, así que hemos leído Job, ya terminamos Job, y ahora continuamos con Ruth. Y vamos a seguir en el orden de Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crónicas, Salmos, que no es ordenado ya. A ver, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, y de ahí pasa a 1 Crónicas, ¿no es cierto? Entonces nos brincamos algunos libros. Vamos a seguir este cronograma histórico porque acá más o menos siguen los años. Desde siglos XIX a XVII antes de Cristo hasta ya en Levítico número donde estamos en Moisés, estamos hablando de los años 1500 aproximadamente antes de Cristo. Luego Josué y Jueces, ya estamos hablando de 1300 a 1000 antes de Cristo, y ahí nos hemos quedado. Y el libro de Ruth presenta ese ser aproximadamente. El libro de Ruth, al igual que el libro de Job, es una historia particular, personal, una historia de un personaje o dos, una historia especial, una historia que tiene algo que especial que compartir, que extraer de valor, y por eso la incluí. ¿Okay? El libro de Job fue así, el libro de Ruth es así. Y de ahí brincamos a 1 Samuel de Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel y 1 Crónicas, porque sigue en entre el año 1000 más o menos antes de Cristo. Y de 1 Crónicas a Salmos, que habla de los siglos 9 y 10 antes de Cristo, o sea, 1900. No, 11, perdón, 11 y 10, o sea, 1100 y 1000 antes de Cristo. Y esto se pasa de 2 Samuel a Crónicas y a Salmos, y de ahí vuelve a Reyes. Mira, es de 2 Samuel salta a Crónicas y de ahí a Salmos, que está por acá. ¿Dónde está Salmos? Salmos, y de ahí vuelve a Reyes, y de Reyes una parte. De Reyes solo una parte, del 1 al 11, que habla de los años 970-930. Y luego pasamos a Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, y de ahí regresamos a Primer Reyes, del 12 al 22, que ya habla del 930 a 722. Entonces, 100 años, un total de, bueno, continúa, ¿no es cierto? Ese es el orden que hemos generado investigando con nuestro asistente virtual. Y ese es el orden que vamos a leer, como para no perder el tren de los eventos que vienen ocurriendo y extrayendo todo lo que sea útil en el camino. Entonces, ahora entramos al libro de Ruth. Haciendo una memorabilia, recordando un poco, hemos leído en el libro de Josué y Jueces, terminando ya con Moisés, sucedió Josué, ¿no es cierto? Josué fue el sucesor de Moisés. Josué más o menos dirigió al pueblo por 50 años y luego empezaron a haber tiempos que hemos anotado acá, en los que pasaron 2 generaciones aproximadamente sin líderes, luego cayeron en pecado, hubo una castigo o consecuencias de su caída,
Y caída en pecado del pueblo de Israel significa alejarse del cumplimiento de los convenios que hizo con Dios. Entonces, cuando alguien que hizo convenio con Dios rompe su convenio, viene el castigo de Dios. No es así como un interruptor, pero de seguro es. Y 8 años de opresión, luego surge un nuevo líder que provoca 40 años de paz, corrige las cosas, se acostumbran, luego vuelven a pecar, vuelven a alejarse del convenio, opresión por 18 años, Ahod por 80 años de paz, otro reestructurador. Hablamos como si fueran minutos. Piensa un poco en tus años, ¿ok? 40 años acá de bien, 18 años acá de mal, 80 años acá de bien, 80 años. Yo no conozco una época personal que hayan habido 80 años de paz. No ha habido. En mi corta vida, tengo menos de 80, ya hemos tenido docenas de guerras y caos. Opresión por 20 años, paz por 40 años, opresión por 7 años, paz por 40 años, malos reyes por 3 años, por 23 años, por 22 años, opresión por 18 años, personajes importantes mencionados de 10 años, 7 años, 10 años, 8 años de reino y gobierno, hasta que hablamos de Sansón. Okay, hemos pasado por Jefté, Ibzan, Elón, Abdón, opresión por 40 años de los filisteos. Ojo, este no es una historia del mundo, es una historia de un pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo descendiente de aquel Jacob con quien Dios hizo convenio de que sus 12 hijos serían las cabezas de las 12 tribus de este pueblo. Y de Jacob la promesa viene por su padre Isaac, que la promesa viene por su padre Abraham. Abraham es el gran iniciador o el primer personaje del convenio con Dios, el convenio abrahámico, que hoy en día es utilizado muy políticamente. En fin, la cosa es que entre Josué y Ruth, aparentemente, Josué y Ruth, no, Ruth es una historia que pasa en alguno de estos momentos. Pero han pasado aproximadamente 550 años desde Moisés. ¿Ok? 550 años. Y acá estamos haciendo la suma de todos esos años, más o menos con un par de errores, etc. Más o menos 550 años. 550. Hoy día, 2025. ¿Qué sabemos de hace 550 años? ¿Cuánto de esa sociedad da forma a lo que esta sociedad vive? ¿Cuánto de lo que a ellos les importaba nos importa ahora? ¿Cuánto de lo que ellos hicieron nos afecta ahora? 550 años, estamos hablando de más o menos el año 1500, 1450. Apenas estábamos descubriendo América hace 500 años. Y nos parecen tanto tiempo lejano, pero en las escrituras tiene la peculiaridad de agarrar muchísimo tiempo y condensarlo en algunas páginas. Y nos parece de poca relevancia, parece tremenda relevancia. Yo en los países donde he vivido se cuenta la historia de hace 20 años como algo trascendental que cambió los senderos de la historia de nuestro país. Y de hace 40, y de hace 50. Y en el otro país hace 10, y hace 5, y hace 20. Eventos que han cambiado todo. Imagínate 500 años. Es verdad que los avances tecnológicos de la época no eran los que hoy en día tenemos. Hoy en día 50 años es un universo de diferencia en estilos de vida, en conocimientos, en ciencia, porque parece que ha habido un destape lumínico en la conciencia del humano, en que en los últimos 200 años, 250 años, de pronto la ciencia estalló en nuestras cabezas y hemos crecido mucho. Aquí pasaban cientos y cientos y cientos y miles de años y los avances tecnológicos no eran gran diferencia. La vida es más o menos la misma. ¿Ok? Algo difícil de comprender, pero importante en el contexto de lo que estamos viendo, sin dejar de ver, sin perder de vista el marco de tiempo del que estamos hablando.
¿Ok? Muy bien, entonces así entramos al libro de Ruth. Un libro de solo 4 capítulos. ¿Ok? Entonces van a ser 4 videos, 4 lecturas en las que vamos a cubrir la historia de Ruth y sus personajes importantes alrededor. ¿Ok? Entramos con Ruth 1. Esta historia ocurre durante la época de 500 años en los que ya pasó Moisés, ya pasó Josué, y hay muchos reyes y les va bien y les va mal, y les va bien y les va mal como pueblo, como sociedad, como guardadores del convenio abrahámico. Convenio abrahámico que para la época de Ruth ha sido realizado hace 1000 años. 1000 o 1500. ¿Okay? Muchísimo tiempo, pero es el estilo de vida. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Y aconteció que en los días que gobernaban los jueces, eso significa durante... ¿Dónde está? Había una palabra jueces acá. Acá está, jueces. Jueces, ¿no es cierto? Entonces, más o menos por esta zona. O sea, ya han pasado 400 años de Moisés. ¿Ok? Estamos hablando de la época de Sansón, un poco antes, un poco después, por ahí. En los días en los que gobernaban los jueces, hubo hambre en la tierra. Usualmente la historia bíblica de hambre se refleja como una consecuencia, castigo divino en síntomas naturales, obviamente, debido a la negligencia o pecado o alejamiento del convenio del pueblo de Israel. ¿Okay? Entonces hubo hambre para Israel. Y un hombre de Belén, de Judá, Belén, de Judá, fue a vivir en los campos de Moab. Él y su esposa y sus 2 hijos. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. En Belén, ¿no es cierto? En Belén nació. La estrella de Belén y estas cosas. Y mira esta analogía, qué interesante. Un hombre de Belén, de Judá. El mismo pueblo donde dentro de 1000 años va a nacer Jesús. Ahora, esto lleva a muchos a pensar, ¿es la historia del libro de Ruth una historia literal verdadera o es una analogía de una profecía de algo que va a ocurrir en 1000 años? ¿Es un cuento útil para hacer una figura comparativa a lo que ocurrirá en el futuro? No lo sé, pero hay gente que piensa eso, hay gente que piensa que es literal. Vamos a tratar de extraer lo mejor de la historia. Fue a vivir a los campos de Moab. En nuestro mapa, ¿dónde está Moab? Estamos acá en Israel. Los campos de Moab, si no me equivoco, son aquí o acá. Tal vez acá arriba. ¿Y Belén? ¿Dónde está Belén? Este es Jerusalén. Me parece que Belén quedaba por acá. No sé dónde quedaba. Belén. Acá está Bethlehem. ¿Ok? Entonces, campos de Moab tal vez son aquí. O tal vez son aquí. O tal vez por acá. Es al lado oriente del río Jordán. ¿Ok? Al lado oriente. El río Jordán es esta línea que une el Mar Muerto con el Mar de Galilea. Y ese es el río Jordán. Frontera de la tierra de Israel con la no tierra de Israel. A pesar que habían herederos de las tribus de... Habían 2 tribus que habían tomado tierras al lado oriente del río Jordán. Me parece la tribu de Rubén, la tribu de Gad y una parte de la tribu de Manasés, si no me equivoco. ¿Okay? Entonces, este hombre de nuestra historia de Ruth viene desde Belén hasta las tierras de Moab y se muda. ¿Okay? Él y su esposa y sus 2 hijos. Una familia completa. El nombre de aquel hombre era Elimelech, que significa mi Dios es rey. Interesante. Eli es Dios. Melech es rey. Ok. Y el de su esposa, Noemí. Estamos empezando los nombres de los personajes. Y los nombres de sus 2 hijos eran Mahlón o Malón y Kelión. Efrateos de Belén de Judá. Efrateos, ¿qué significa Efrateos? No viene del Éufrates, sino no sé de qué viene.
No sé si es importante saber qué significa efrateos de Belén. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. A ver, vamos a preguntar a nuestro asistente qué significa efrateos. La escritura dice: ¿qué significa efrateos? Efrateos. La palabra efrateos, dice, se refiere a los habitantes o nativos de Efrata. Listo, suficiente, suficiente. Entonces había un lugar. Estos hijos habían nacido en la zona de Efrata. Y murió Elimelech. Una historia muy corta para él. En el tercer versículo ya murió el papá, el protagonista, marido de Noemí. Y se quedó ella con sus dos hijos. Ahora debemos recordar cuán grave era para una mujer quedarse viuda y con hijos. Las mujeres no trabajaban, las mujeres no tenían fuerza física, las mujeres no tenían autoridad, las mujeres no tenían sacerdocio, estaban arruinadas y necesitaban que alguien se haga cargo de ellas. Era terrible ser viuda, era casi garantía de ser indigente, mendigo, pero tenía dos hijos varones, no sé si eran chiquitos o grandes. Murió y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí esposas de Moab. Ok, ya son jóvenes grandes, entonces han cuidado a su madre. Bendita sea la suerte de Noemí acá, ¿no? Han cuidado de su madre, pero ahora ellas se casan, o ellos se casan con mujeres ahí en Moab. Ahora, decir esposas de Moab puede significar mujeres fuera del pueblo de Israel, lo que significa fuera del convenio, lo que significa no de las mismas creencias religiosas. No lo sé. Vamos a ver. Lo cual, casarse con esposas fuera del convenio ya era anatema, ya era un problema. Ok. El nombre de una de las esposas, el nombre de una de las esposas era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Ajá, ok. Este libro se trata de la nuera de Noemí, la esposa del hijo de Noemí. Interesante. Y habitaron allí unos 10 años. ¿Okay? Ya tiene Noemí 10 años de viuda. Sus hijos se han casado con mujeres de allí. Asumo mujeres buenas, están ahí 10 años ya. 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión. Oh, pobre suerte de Noemí. Ahora, wow, perdió el esposo, ahora perdió los dos hijos, no dice por qué. Y ella es viuda y ahora sus dos nueras están viudas. Una cosa terrible. Quedando así la mujer desamparada. Los hijos la cuidaban, pero ahora no hay nadie que la cuide. Sin sus dos hijos y sin su marido. Recién se está pintando la escena, ¿ok? Cómo son las condiciones de lo que sea que va a ser esta historia. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a los del pueblo, a los de su pueblo, para darles pan. Ok, aquí Noemí, Ruth y Orfa están preocupadas por pan, por comida. Y hemos escuchado que allá en Belén, de donde venimos, allá en mi tierra, Jehová había visitado a los de su pueblo para darles pan. ¿Qué significa Jehová visitó y vino pan? ¿Qué dice el panadero y vino a repartir pan una mañana? ¿Qué quiere decir esta frase? Jehová había visitado a los de su pueblo para darles pan. Recuerda que al inicio de este versículo decía hubo hambre en la tierra. Entonces, en cualquier momento que en una sequía de pronto hay algo de cosecha, bien podríamos decir un pueblo religioso bajo convenio por miles de años, 1500 años ya, decir Jehová nos ha visitado y nos ha venido a dar pan. Cuando lo que significa es que hay cosecha, ha habido una cosecha, hay un poco de harina, tenemos un poco
vamos a conseguirlo, allá hay. Ok, la frase no niega el hecho. Ok, la frase poética no niega el hecho. Y no estoy negando un evento divino, tampoco lo estoy negando, pero no necesariamente me lo estoy comiendo tampoco. Ok. Jehová había visitado. Ok, entonces ellas escuchan, hay pan allá. Vamos para allá. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, Noemí, Orfa y Ruth, y comenzaron a caminar para volver a la tierra de Judá. 10 años después de haber ido, ella fue con marido y dos hijos, y ahora regresa sin marido, sin hijos y con dos nueras. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, vuelva cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Ya no hay nada que nos una, somos familia política. Lo que nos enlazaba eran mis hijos, vuestros esposos, mi esposo, ya no hay mi esposo, ya no hay mis hijos, ya no hay tus esposos. ¿Por qué seguimos juntas? Y no tenemos cómo sostenernos. Vuelve a la casa de tu mamá, vuelve a la casa de tu mamá, a Orfa y a Ruth. Ustedes han sido buenas conmigo, que Dios sea buena con ustedes, que les vaya bien, Dios las bendiga. Eso está diciendo acá. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. ¿Qué marido? ¿Nuevo marido? Es decir, de un nuevo esposo, sí. Ojalá se vuelvan a casar para que tengan a alguien que las cuide. No dice que han tenido hijos estas nueras, que sus hijos han tenido hijos, no. Ojalá tengan suerte, que Dios las bendiga. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Una despedida terrible. Se quieren mucho, esto es bonito, pero ya no pueden seguir juntas. Y le dijeron: ciertamente nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Tu pueblo no es nuestro pueblo, nosotras somos de Moab, y tal vez incluso de otra religión. Pero volveremos contigo, te queremos mucho. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Acaso tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Porque había una costumbre, una regla venida desde Moisés, o antes incluso, que si el varón muere, ¿quién cuida a la esposa? El hermano del varón. Toma el cuidado de la esposa. Y si él muere, el otro hermano. Pero ya no hay más hermanos. Y ella dice: ¿quién les va a cuidar? ¿Acaso tengo yo más hijos que van a venir? Y ya estoy vieja, ya no voy a dar hijos. Tal vez estaba vieja. ¿Acaso tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, idos, váyanse. Porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, o sea, no hay forma, pero aún si fuera que voy a tener hijos, ¿esperaríais vosotras hasta que fuesen grandes? ¿Os quedaríais vosotras sin casar por amor a ellos? Son bebés, hay que esperar a que sean hombres adultos para que entonces se casen para que la cuiden. Y que no es un buen plan. No, hijas mías, les dice, no, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová se ha salido contra mí. Estoy de mala suerte. Dios me quitó a mi marido. Dios me quitó a mis hijos. Amargura tengo más yo que vosotras. Que mayor amargura tengo yo que vosotras, sí. La mano de Jehová se ha salido contra mí. Interesante frase. Esto puede parecer soberbia, puede ser soberbia, puede ser murmuración, queja. Mucha gente ha renegado con Dios por menos que esto. Mucha gente. Mas ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa, una de las nueras, besó a su suegra, o sea, se despidió. Mas Ruth se quedó con ella.
Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Ahí está. Las nueras no son israelitas, no son del pueblo de Israel, no son, comparten las mismas creencias. Los hijos se habían casado con mujeres fuera del convenio. Y no estoy diciendo que por eso han muerto, no. Solo dice que murieron. Ahora, las hijas, las nueras, una se volvió a su pueblo y a sus dioses. Supongo que por haberte casado con mis hijos, que son de nuestra religión, ustedes han asumido nuestra religión. Pero ahora que ya no hay hijo, y yo te digo, vuelve a tu casa, vuelves a tus dioses, a tu religión. Vuélvete tú tras ella. Orfa se fue, Noemí no quiere irse. Vete, anda, ella ya se fue, tu otra cuñada. Vete. Y Ruth respondió, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Tremenda Ruth. Tremenda Ruth. Este convenio de Ruth ya lo habría hecho con el hijo, con su esposo, ¿no es cierto? Con el hijo de Noemí. Y ahora que no hay esposo, Noemí la suelta de su necesidad de convenio. Vete, anda, no, ya no pasa nada. Pero no, Ruth reafirma su convenio, ahora con Noemí. Donde tú estés, yo estaré. Donde tú vivas, yo viviré. Lo que tú creas, yo creeré. Lo que tú adores, yo adoraré. ¿Ok? Y sigue. Donde tú murieres, moriré yo allí. Moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada. Porque solo la muerte hará separación entre tú y yo. Vaya. Está potente esas palabras. ¿Por qué tanto amor de Ruth a su suegra Noemí? Deben ser mujeres muy especiales, una relación muy, muy bella, muy, muy especial. Y Ruth definitivamente deja toda su vida anterior detrás y esta es mi vida ahora. Era para mi esposo, ahora no hay esposo, ahora es para la madre de mi esposo. Y la relación es buena y hay un convenio aquí. Y al ver Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, la suegra, no dijo nada más. Ok, Orfa se fue y ahora se quedan Noemí suegra y Ruth nuera juntas, viajando a Judá. Supongo que a Belén, de donde habían venido. 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, donde había salido Noemí hacía 10 años con esposa e hijos, con esposo e hijos. Y aconteció que entrando en Belén, toda la ciudad se conmovió por razón de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Se acordaban de ella 10 años después. Supongo que ya estaría mayorcita, diferente un poco. Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Mara, ¿qué significa? Amarga, muy triste. Noemí viene de luto, un luto permanente. Ha perdido esposo, ha perdido 2 hijos. Y ahora ha despedido una nuera. Y esta mujer que ustedes ven conmigo ahora, que nadie conocía, es mi nuera de mi hijo que ya murió. Dios me ha hecho polvo. ¿Ok? ¿Dónde estamos? Ya no me llames Noemí, que significaba mi placer, sino Mara, que significa amargura. Pobrecita, esa sensación de Noemí. Ha vuelto con el rostro hacia abajo, de triste, de deprimida, de destruida, ¿no? Yo me fui de Belén, habla Noemí, me fui llena, pero Jehová me ha hecho volver con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí, que es un nombre tan bello y positivo? Si ya Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Ya no me llamen Noemí, llámenme Mara. Así volvió Noemí, con ella su nuera Ruth, la moabita.
Referencia importante para rescatar que no es israelita, no tenía los mismos dioses de creencias culturales originales. Volvieron de los campos de Moab y llegaron a Belén al principio de la siega de la cebada. Ahí está la explicación que decíamos, y Jehová había visitado con pan. ¿Dónde está? Jehová había visitado a los de su pueblo para darles pan. Yo decía, puede que haya habido una buena cosecha después de que, de un tiempo de hambre y sequía en la tierra. Entonces aquí termina diciendo, volvieron de los campos al principio de la siega de la cebada. O sea, ha habido buen cultivo después de toda esta sequía. Y todos los pueblos están enterándose, ha habido buen cultivo allá en Belén. Y eso significa de cebada, van a sacar cebada, se hace harina con cebada y con la harina se hace pan. Entonces, muy bien poéticamente pudieron decir, Jehová había visitado a los de su pueblo para darles pan. No es un panadero repartiendo pan en una canasta. Es el evento bien reconocido como la mano de Dios bendiciendo en este tiempo difícil. ¿Ok? Entonces, esa es nuestra historia. El inicio de nuestra historia, capítulo 1, ya el 25%. Noemí, suegra, Ruth, nuera, juntas hasta la muerte, aparentemente, bajo las condiciones de terrible tristeza de Noemí por haber perdido esposo e hijos, y de Ruth por haber perdido esposo, y se queda con su suegra Noemí. Una época de sequía, han vuelto de donde habían viajado hace 10 años al pueblo original de Belén, y hay un poco de cebada, por eso hemos venido. Ahí estamos y ahí queda este capítulo. Más cosas van a pasar y es por eso que esta historia debe ser muy importante. Y lo dejo aquí. Lo dejo aquí. Este fue el capítulo 1. Nos vemos en el próximo episodio de Ruth.